La Radio TV. A continuación, RadioTV.mx presenta Muy buenos días, amantes del emparrillado y del ovoide. Con el gusto de siempre los saludamos en esta emisión de Head Coach Radio, donde precisamente ahora tenemos una gran cantidad de información, aunque no estamos en temporada regular, ni en intermedia, ni en Liga Mayor, ni por supuesto a nivel profesional. Sin embargo, ha existido una gran cantidad de información que se ha desarrollado desde hace 2 semanas con la asamblea ordinaria de CONADEIP y posteriormente la semana anterior con la asamblea de ONEFA, previo a la conferencia Premier y a la Liga Mayor correspondientemente a cada una de las ligas. Y bueno, eso por supuesto permea también a lo que es la intermedia, a las categorías juveniles, y hay una gran cantidad de información que tenemos que analizar, sobre todo después de la asamblea de ONEFA, donde ya hubo algunos acuerdos de parte de los integrantes de esta liga, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Sin embargo, hay algunos detalles que sobre todo a la gente de fútbol americano y a la afición le puede llamar mucho la atención, y además de esto, la tensión que puede generar esto, sobre todo en el caso del Instituto Politécnico Nacional, donde las autoridades o la decisión de las autoridades causó cierta efervescencia, permeó a la asamblea de ONEFA, y hay una suspensión por ahí del coach Héctor Cuervo, que posteriormente vamos a analizar con Gabriel Pacheco, titular de este espacio, que se integrará en unos instantes con nosotros, precisamente para que analicemos desde diferentes perspectivas qué es lo que está sucediendo con el aspecto del fútbol americano y lo que trasciende después de la asamblea de ONEFA. Vamos a comenzar precisamente recordando algunas cosas que había propuesto CONADEIP para trabajar de manera conjunta con la ONEFA, donde precisamente alguno o la más trascendente, por decirlo así, de las propuestas, era que los encuentros que se realizaran entre una y otra liga o con equipos de ambas ligas ya tuvieran un carácter clasificatorio, un peso en la jerarquización en los standings, y por supuesto esto sirviera para determinar quiénes llegaban o no a la postemporada en algún momento dado, de acuerdo a los juegos ganados y perdidos. Sin embargo, después de la asamblea de ONEFA, encontramos que uno de los puntos que contrasta con la propuesta de CONADEIP, por supuesto, es que los juegos que se efectúen de equipos de la ONEFA con equipos de la CONADEIP, pues precisamente van a obedecer única y exclusivamente a las necesidades de los equipos, de acuerdo a lo que ellos gestionen entre ambas escuadras, y por supuesto los logros deportivos que quieran obtener. Recordemos que los juegos de preparación, por supuesto, tienen la característica de que permiten probar jugadores, que permiten afinar algunos detalles técnico-tácticos, o por otro lado determinar quiénes son los últimos jugadores que terminan por abandonar el equipo de acuerdo a sus capacidades deportivas. Y por lo tanto, basado en esto, la ONEFA determina rechazar esa propuesta de la CONADEIP de que ya fueran de alguna forma juegos que sirvieran numéricamente para la clasificación, y por lo tanto únicamente queda en cuanto a las necesidades de los equipos. Es decir, si algún equipo necesita o requiere un juego de preparación con algún equipo de la CONADEIP, pues lo gestionará de manera aparte y no será una cuestión clasificatoria. Y aquí encontramos precisamente un aspecto que posiblemente abordemos en los blitz que tiene preparados Gabriel Pacheco, porque uno de los detalles que también consideraron para esta determinación, pues es precisamente que el incumplimiento
de, bueno, lo que llamaron en ONEFA el incumplimiento al respeto de los semilleros. ¿Qué quiere decir esto para los amigos del auditorio? Es muy sencillo. Algunos equipos o la mayoría de equipos de la ONEFA tienen equipos de Liga Mayor y por supuesto su antecedente que es la intermedia y por supuesto la categoría juvenil o en algunos casos incluso hasta categorías infantiles. Este respeto a los semilleros de los que se argumentan en la ONEFA es precisamente que algunos muchachos o niños y después muchachos de juvenil o de intermedia, por sus características físicas o por sus características atléticas, se les propone alguna beca o algún apoyo, porque recordemos que algunas instituciones no precisamente otorgan becas, otorgan algo que le llaman becas crédito, y por supuesto no es una beca, sino que únicamente se les da una pausa posterior para que puedan pagar lo que se les ofrece entre comillas como beca, pero que no lo es de fondo. Entonces estos muchachos que se les otorga una beca o se les otorga un crédito en las instituciones privadas, pues originalmente se encontraban en los semilleros de equipos de la ONEFA. Y por supuesto, en base a esto, o con base a esto mejor dicho, precisamente la ONEFA determina que que ellos únicamente gestionen sus juegos de preparación y que no sean clasificatorios, sobre todo considerando lo que ellos consideran falta de respeto a los semilleros, de acuerdo al comunicado precisamente de la ONEFA. De manera paralela a esto, por supuesto, se genera polémica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay quienes opinan que pues cada individuo, independientemente del equipo en el que juegue, pues tiene el derecho a buscar algún apoyo económico o algún apoyo crediticio para su preparación académica y su desempeño deportivo. Recordemos que en el fútbol americano de nuestro país, al igual que sucede en la NCAA del vecino país del norte, pues de manera paralela tiene que ir su preparación académica con su desempeño deportivo. Sin embargo, en algunos casos esto se soslaya y se queda a un lado, y por supuesto esto ha incomodado a algunas instituciones de la ONEFA y rechazan la propuesta de CONADEIP. De manera simultánea, por supuesto, uno de los acuerdos a los que se llegó en la asamblea de ONEFA fue precisamente que la edad máxima de Liga Mayor sea hasta los 25 años. Hasta los 25 años, con una elegibilidad que se mantiene, por supuesto, en 5 años. Sin embargo, cabe destacar que solo se podrán jugar esos 5 años en un trayecto de 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que por alguna circunstancia algún muchacho no pueda terminar su elegibilidad en esos 5 años como tales y con ello alguna lesión o algún cambio de equipo o algo por el estilo lo force a que no termine su elegibilidad en esos 5 años posibles, que descanse uno y que después se reintegre a la competencia y lo logre completar en la cantidad de 6 años. Por supuesto que esto restringe un poco a los muchachos, porque habrá algunos que por estudiar alguna maestría, algún posgrado o una segunda carrera incluso, puedan seguir desempeñándose en la Liga Mayor. Sin embargo, bueno, es una determinación que únicamente son 5 años para jugarse máximo en 6 temporadas, para que quede un poco más claro. 5 años en un máximo de 6 temporadas. Y cabe destacar algo que tal vez fue otra de las disyuntivas entre la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, CONADEIP, y la ONEFA, que es precisamente que la ONEFA determina que los equipos de Liga Mayor única y exclusivamente van a o pueden contar con 3 extranjeros. Recordemos que en el caso de la CONADEIP hay equipos que incluso cuentan con una cantidad de extranjeros mayor a la que acabamos de mencionar, considerando que esas becas o esas becas crédito que le llaman, pues precisamente las otorgan a jugadores extranjeros que provienen normalmente de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, pero bueno, finalmente lo han acordado así en la ONEFA, únicamente un máximo de 3 extranjeros, y esto no afecta tanto en la ONEFA, afecta en cuanto a la propuesta que existía de
retomar esa conjunción entre ambas ligas. En las redes sociales, donde nos han hecho favor el auditorio y una gran cantidad de aficionados al fútbol americano, de hacernos comentarios y sugerencias y sobre todo puntualizarnos algunos detalles, y por supuesto les mandamos un gran saludo. Nos han comentado que pues la gran mayoría de la afición lo que busca es, o lo que quiere ver de nuevo, es la reunificación. Sin embargo, deportivamente y administrativamente, eso, pues de acuerdo a lo que se acaba de dar en estas dos asambleas, en esos congresos, por llamarlo de alguna forma, pues precisamente ahora se ve un poco más complejo. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Porque en cuanto a los criterios para configurar su competencia, empieza a haber una discrepancia. Por un lado, la UNEFA restringe su sistema de competencia, y por otro lado, la CONADEIP, cada vez hay una mayor apertura. Por supuesto que deportivamente esto es un tanto triste, si me permiten ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque finalmente veremos nuevamente una liga con instituciones privadas, otra liga con prácticamente instituciones públicas completamente divorciadas, donde pues no hay una conjunción o una unificación de criterios que permitan precisamente un trabajo conjunto. Esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque también la edición anterior de este programa comentábamos con Gabriel que el trabajo que se está haciendo previo a la selección que se está preparando y que va a competir en Suecia dentro de algunos meses, y por supuesto que después de esa competencia se efectuará en el norte del país, pues mostró que hay un divorcio, o continúa con un divorcio entre ambas ligas. Sin embargo, cabe destacar que no tanto esto puede obedecer a lo que se está trabajando en las ligas, sino a los representantes de las ligas. Habría que analizar un poquito más allá, y por supuesto la parte de la tarea que vamos a hacer en estos días, y también lo invitamos al auditorio a que en las redes sociales nos hagan llegar sus puntos de vista, pero más que puntos de vista, detalles, estadísticas y aspectos relevantes de cómo se trabaja de un lado y cómo se trabaja del otro. No únicamente calificativos, porque eso finalmente queda en el terreno de las opiniones, sino cuestiones plenamente estadísticas, concretas, que nos permitan hacer un análisis fidedigno de cómo se está trabajando en ambas organizaciones. ¿Por qué comento esto? Porque finalmente el enfoque que tienen los programas de fútbol americano en ambas ligas es muy diferente. A veces queremos creer, o lo vemos así desde esa perspectiva como aficionados, que en realidad son equipos que representan plenamente a una institución educativa. Sin embargo, recordemos que precisamente la asistencia a los congresos y a las asambleas, no siempre van los representantes administrativos o las autoridades de las instituciones educativas, van normalmente los entrenadores. Y esto por supuesto causa un conflicto, porque el aspecto deportivo que se puede ver en los entrenamientos y el aspecto administrativo que se ve desde el punto de vista de las autoridades no siempre es el mismo. No siempre es el mismo, y eso puede causar una confrontación, por supuesto, incluso al interior de las instituciones educativas, como está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional, donde hace algunos días fue nombrado precisamente Héctor Cuervo como entrenador en jefe de los Burros Blancos, y esto provocó un rechazo prácticamente generalizado de la comunidad politécnica. Y ahora precisamente, después del Congreso de la UNEFA, existe una sanción a Héctor Cuervo, recordando que él en su anterior incursión como head coach fue entrenador en jefe de los Aztecas de la UDLA, y presuntamente fue uno de los, ¿cómo llamarle?, detractores de la UNEFA o promotores de la separación que se dio en aquel entonces, en el 2008, si mal no recuerdo. Entonces, como podemos ver, de pronto se reviven viejas rencillas con Héctor Cuervo. Hay una suspensión temporal, aparentemente todavía se está gestionando qué tanto puede recuperarse esta situación, pero la pregunta es, esta
suspensión o esta sanción que se está otorgando en realidad proviene de la UNEFA o proviene de algún integrante del Politécnico que se encuentre dentro de la UNEFA y que por supuesto esté buscando ese contrapunteo o ese, ¿cómo llamarle? Esa rivalidad que existe por décadas entre el fútbol americano de Santo Tomás y el fútbol americano de Zacatenco. Ayer precisamente en las redes sociales un amigo al que se le aprecia mucho nos comentaba que precisamente desde su perspectiva como aficionado, como gente de fútbol americano, como egresado del Politécnico, lo que él observaba era que precisamente era una tendencia de gente de Santo Tomás para obstaculizar el desarrollo o la reestructuración del fútbol americano en Burros Blancos con la llegada de Cuervo, por supuesto. Esto nos deja una gran tarea a los medios de comunicación para poder investigar y dar a conocer precisamente qué es lo que está sucediendo, porque recordemos que la rivalidad que existe entre el fútbol americano de Santo Tomás y el fútbol americano en la unidad profesional Adolfo López Mateos, mejor conocida como Zacatenco, pues precisamente ha sido muy longeva. Recordemos que esto surge desde que precisamente aquellos genuinos Burros Blancos de los 50s, y épocas previas por supuesto, se separan en 1958 y forman por un lado el Poli Blanco, Cime Comercio, y por otro lado el Poli Guinda, Medicina Esia. Esta separación, cuando queda el Poli Blanco a cargo del coach Manuel Rodero Garduño, y por otro lado el Poli Guinda en manos de Jacinto Licea Mendoza, pues poco a poco fue forjando una gran rivalidad entre ambas instituciones. Bueno, es la misma institución, pero entre ambos planteles, por decirlo de alguna forma, entre ambas sedes. Y esto, hablamos de los 50, de mediados del siglo XX, estamos ya en la segunda década del siglo XXI, y por supuesto continuamos con esas rencillas, continuamos con esa rivalidad que va de lo deportivo y parece que continúa trascendiendo al aspecto administrativo. Pero bueno, vamos a continuar la investigación, vamos a incluso abrir estos micrófonos y el auditorio para que autoridades del Politécnico, representantes del Politécnico, pues nos acompañen y nos puedan dar su versión, su perspectiva y por supuesto las expectativas que tengan. La perspectiva de lo que está sucediendo actualmente y las expectativas que tengan a futuro. ¿Por qué? Porque recordamos que uno de los aspectos por los cuales la comunidad politécnica tuvo ese rechazo al nombramiento de Héctor Cuervo, precisamente obedeció a que hay gente de extracción politécnica que tiene los números y el currículum precisamente para hacerse cargo de ese equipo. Pero bueno, recordemos, esa es su perspectiva. Las autoridades tuvieron otros criterios para la nominación de Héctor Cuervo, y bueno, esto sigue causando efervescencia, sobre todo después de la reunión de los integrantes de la UNEFA en la semana anterior. Y bueno, precisamente en contraparte, la CONADEIP pues se enfoca sus esfuerzos a otro tipo de trabajo, donde precisamente lo que están buscando es una mayor promoción, es un roce deportivo mucho más profundo, y por supuesto esto que traiga consigo que sus equipos sigan desarrollándose. Por un lado, por supuesto, se confirma al menos por parte de la CONADEIP que el viernes 15 de agosto, la capital del estado de Nuevo León va a estar nuevamente de fiesta, porque ese día se va a efectuar el clásico norteño entre los Borregos Salvajes y los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un juego que, por supuesto, dependiendo de los criterios que tomemos, parece ser uno de los dos de mayor rivalidad, sobre todo muchos lo colocan únicamente después del Politécnico Universidad, aunque algunos otros, bueno, lo han soslayado un poco por la rivalidad que existe entre Borregos Salvajes y los Aztecas de la UDLA por la división de campeonatos. Pero sabemos que en términos regiomontanos, exclusivamente los auténticos Tigres y los Borregos Salvajes
pues históricamente han evocado encuentros épicos donde se han enfrascado en un encuentro sumamente parejo, en otros no tanto. Las estadísticas marcan que los borregos salvajes son superiores en cuanto a partidos ganados y perdidos, pero por supuesto que la comunidad estudiantil de la ciudad de Monterrey y de San Nicolás de los Garza, que es específicamente el municipio donde se encuentran las principales instalaciones de la Autónoma de Nuevo León, pues precisamente eso forja un encuentro muy, muy importante que bueno, desde mi perspectiva, desde mi personal punto de vista, por supuesto que lo pondría en el segundo lugar en cuanto al el encuentro de mayor rivalidad, sobre todo que es un par de instituciones educativas que tienen sumamente gran arraigo, y además de esto, por supuesto que han forjado a los profesionistas del estado de Nuevo León. También, por supuesto, se ha dado a conocer que el día 29 de agosto, días después, por supuesto, por allá de las 7 de la tarde, noche, de las 19 horas, se enfrentarán los borregos salvajes contra los actuales campeones de la UNEFA en cuanto a Liga Mayor, los Pumas de CU, que precisamente no se ha celebrado desde el 2008, cuando se dio la separación de los equipos de Liga Mayor. Y recordemos que aunque en el 2013, el año anterior, estuvo la tentativa de que se diera ese encuentro, recordemos que por algunas circunstancias un tanto extradeportivas, precisamente los borregos salvajes pues ya no pudieron hacer el viaje a la ciudad capital para enfrentar a los Pumas de Ciudad Universitaria, un encuentro que se antojaba sumamente atractivo por el aspecto deportivo de ambos equipos, pero bueno, no se dio, y esto quiere decir que desde el 2008 estos dos equipos no se han enfrentado. Y por si fuera poco, uno, en el caso de los Pumas de Ciudad Universitaria, son los más exitosos en la Liga Mayor de UNEFA, y por otro lado los Borregos de Monterrey, los que han sido más exitosos, primero en el campeonato universitario borrego en 2008 y después en lo que fue ya la competencia de la CONADEIP al integrarse con otras instituciones, con otros equipos. Y bueno, esto como puede como puede observarse, pues en realidad ambos encuentros de los borregos pues van a ser sumamente atractivos, primero al enfrentar al equipo con el que tienen más rivalidad académica, y por otro lado contra el equipo y con la institución precisamente con quien tienen una mayor rivalidad, ¿cómo podemos decirlo? En cuanto a las estadísticas de campeonatos. Sabemos que históricamente los Pumas de Ciudad Universitaria, o en algún momento los Cóndores, es decir, equipos universitarios, son los que sumándolos dan una gran cantidad de campeonatos. Y por otro lado están los Borregos Salvajes de Monterrey, que son los que también tienen una gran cantidad de campeonatos, y esto por supuesto en cuanto a las estadísticas deportivas pues le da mayor atracción a este cotejo que se va a celebrar, reitero, el 29 de agosto. El 29 de agosto estaremos viviendo ese encuentro. Y bueno, continuando precisamente con lo que se da en CONADEIP, pues precisamente ante la salida del coach Zárate, que se integra a las Águilas Blancas, pues ahora los Borregos Salvajes del Estado de México tuvieron que nombrar a un nuevo coach, y por supuesto que ahora esto pues llama mucho la atención, porque en el nombramiento que dio el rector Pedro Graza, pues precisamente lo que se buscó fue que este head coach nuevo que llegara, cuyo nombre y apellido son Jorge Guerra Robles, es precisamente un exalumno le llaman Exatec, y por supuesto también sabe la importancia como exjugador que es de los Borregos Salvajes, la importancia que tiene. Debatíamos hace algunos
algunas ediciones del programa sobre las características que tiene que tener el head coach del programa de fútbol americano, y comentábamos que lo ideal es que sea egresado y exjugador del equipo al que va a dirigir ahora, y por supuesto en el caso de los Borregos del Estado de México ahora llevan a cabo precisamente ese criterio. Y ahora habrá que esperar si eso, como normalmente lo dice Gabriel, los lleva precisamente a regresar a los primeros planos, recordando que los Borregos Salvajes del Estado de México ya tienen un par de campeonatos a nivel nacional, primero con Rafael Duque allá en el año 2000 y algunos años después con el coach Enrique Borda. El trabajo que se está efectuando en CONADEIP, por supuesto, también permea a la categoría juvenil, donde precisamente tenemos que otros Borregos Salvajes, pero en este caso los queretanos, van a disputar una especie de clásico regional. ¿Y por qué lo digo? Porque sí, sabemos que el programa de los Borregos Salvajes de Querétaro es un tanto joven, pero van a enfrentar a uno de los equipos con mayor tradición precisamente allá en el estado de Querétaro y en la ciudad del mismo nombre, contra los Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por un lado, los Borregos Salvajes compiten en la CONADEIP, por el lado de los Gatos Salvajes compiten en la Liga FADEMAC, pero son equipos regionales, son equipos que se encuentran pues en la misma ciudad, y por supuesto esto nos muestra que la regionalización pues se torna posible siempre y cuando exista la disposición de entrenadores y la disposición de autoridades buscando el crecimiento y desarrollo del fútbol americano. Si únicamente se toma como prioridad los objetivos particulares, la regionalización está a años luz. Pero vemos que poco a poco siguen surgiendo equipos en diferentes entidades que pudieran en algún momento buscar la regionalización a nivel juvenil, la regionalización después a nivel intermedia y posteriormente la regionalización en Liga Mayor, porque precisamente es el crecimiento de los jugadores, es el desarrollo deportivo de los muchachos y van a tornar posible esto. Sin embargo, lo que hemos visto en años recientes es que precisamente se toma como prioridad únicamente el trabajo o los logros de los entrenadores, únicamente los objetivos particulares, y por lo tanto la regionalización y el desarrollo del fútbol americano, del deporte de las tacleadas y del ovoide, pues por supuesto se queda en el olvido. ¿Por qué lo comento con respecto a la categoría juvenil en la que estamos hablando, con respecto a los Borregos Salvajes y a los Gatos Salvajes precisamente de Querétaro? Pues es porque precisamente existe otro equipo de gran tradición que son los Zorros del Instituto Tecnológico de Querétaro, un equipo que incluso ya fue campeón también en la UNEFA, en la conferencia mexicana, si no mal recuerdo, por allá de 1988. Y por supuesto, después en su incursión a la conferencia nacional, pues fue muy importante, hablamos en Liga Mayor. En esta ocasión, los Borregos Salvajes del Campus Querétaro se enfrentarán también en un scrimmage contra los Gatos Salvajes, y hablamos de que a nivel juvenil existe una posibilidad de regionalización, pero reitero, quiero ser muy claro en esto, siempre y cuando exista el objetivo de desarrollar plenamente el fútbol americano y no obedecer únicamente a objetivos particulares. Y precisamente en este momento, con todo el gusto de siempre, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Gabriel Pacheco, que ya se integra después de batallar un poquito por ahí en el trayecto. Gabriel, hemos estado hablando de precisamente los puntos importantes que se dieron en la asamblea de la UNEFA y algunas actividades que estamos trabajando con la CONADEIP. Pero desde tu perspectiva, pues esperamos precisamente los blitz que tienes ya preparados, porque lo que hemos comentado pues da gran material para que existan disparos y maniobras en la línea de golpeo, y esto le dé mayor emoción a un encuentro de fútbol americano. Gracias, Javier. Buenos días a todos ustedes. Sí, lamentablemente nos tocó una manifestación de hombres que iban a caballo, y eso posibilitó la llegada. Iban a la Basílica, somos de esa zona y bueno, estamos llegando ya en este horario, pero qué bueno que
que pudiste platicar sobre lo que aconteció allá en la Riviera Nayarita en torno a la Asamblea General Ordinaria de la ONEFA, y pues no sé si vayas a agregar algo más o nos vayamos directo con lo que mencionaste que son los blitz, que es tradicional ya en Head Coach. Pues precisamente creo que después de lo que hemos trabajado con nuestros amigos del auditorio, pues ha sido un partido un tanto conservador, únicamente les hemos informado lo que se ha dado, entonces pues para despertar un poco de emoción, ¿por qué no lanzamos los blitz? Perfecto, pues de inmediato, Javier, y obviamente tiene que ser en torno a lo que ocurrió allá en Nayarit y toda esta situación de la asamblea, y el primer blitz, el primer disparo, la primera pregunta candente para realizar esta maniobra, como lo mencionas, es: la ONEFA tomó una decisión acertada al eliminar la semana interliga o los partidos formales oficiales en contra de CONADEIP bajo estos argumentos de respeto a los semilleros o que no hay respeto a los semilleros, para decirlo correctamente. ¿Cómo lo analizas? Bueno, desde mi perspectiva, desde hace ya bastantes años, incluso desde a principios de los años 2000, del año 2000, por supuesto, a finales de los 90 del siglo XX, comentaba que muchos, de alguna manera, y abro comillas, satanizan a lo que es el aspecto de las becas, pero finalmente cada individuo es libre de determinar a dónde quiere y puede estudiar, siempre y cuando las reglas sean claras, si se trata de una beca o si se trata de un crédito, porque sabemos de algunos casos que incluso han sido muchachos que después sus familias sufren económicamente porque fue un crédito y les dan una cuenta como si se tratara de que les hayan vendido las perlas de la Virgen. Entonces yo creo que este aspecto o esta determinación que se tuvo en la ONEFA no es del todo adecuada. ¿Por qué? Porque ese respeto a los semilleros, ¿a qué le llaman respeto a los semilleros? Si nosotros nos damos cuenta, los muchachos de infantiles, juveniles e intermedias se van a otras instituciones precisamente porque sus instituciones no les ofrecen lo mínimo que ellos requieren, que es escuela, que son algunas facilidades de horarios y demás, y lo encuentran por supuesto en otra institución y por eso es que se van. Es decir, el éxito de las becas no es precisamente porque sea una buena oportunidad, sino es porque algunas instituciones están dejando de trabajar precisamente con sus semilleros. Bien, voy con mi respuesta en torno a esta pregunta. Creo que el tema de que se haya eliminado la semana interligas no le quita esta posibilidad a ningún equipo de seguir generando partidos atractivos en scrimmage. Ya está amarradísimo el Auténticos Tigres contra Borregos Salvajes ahora en el TEC de Monterrey, Auténticos Tigres contra el SEM. El equipo de Auténticos vendrá a la Ciudad de México. Ese pertenecía a la semana interligas y Auténticos Tigres lo mantuvo. Y Águilas de la Watch jugará contra Santa Fe, vendrá a Santa Fe, también un partido que estaba en la semana interligas del 2013 y que en este año se va a respetar. Todavía no hay confirmados algunos otros, pero de cualquier forma se llevará a cabo. Simple y sencillamente no será una semana o un fin de semana formal de esos partidos. Creo que primero debemos esclarecer eso porque mucha gente, muchos aficionados han dicho que ONEFA ha cerrado las puertas a los juegos con CONADEIP. No, estos existen. Esta posibilidad sencillamente es pactada por los equipos, ya no por las ligas o los directivos de las ligas. Primer punto. Claro, nos vamos a perder muchos otros. No todos van a acceder a esa situación. Y creo que Pumas, por ejemplo, no va a tener partido interligas y que le tocaría contra el TEC de Monterrey precisamente. Y tengo la impresión de que no lo van a hacer porque ellos han hablado únicamente de un juego en Estados Unidos contra Sol Rose, pero no hablaron nunca de partido de pretemporada contra los Borregos. Eso es una realidad, pero la ONEFA en ese sentido no lo cerró. Ahora bien, creo que la ONEFA, el argumento que está colocando, que es el tema de los semilleros, es el mismo problema que se ha presentado desde hace muchos años y que generó en el 2008 la separación. Primero, 2008, que se generan dos grupos, que el TEC de Monterrey saliera campeón en uno y Pumas CU saliera en el otro, que fue llamado Conferencia Central de Pumas CU. Al siguiente año que finalmente ya salieran de la liga, de la ONEFA, y generaran su torneo borrego, después ya entraron como parte de la CONADEIP.
Es una situación añeja, vieja y que se ha discutido durante muchos años el tema de yo invierto mucho dinero como institución, como equipo para formar jugadores para que cuando tienen que dar el salto a la categoría estelar, a la más importante, ya no estén conmigo y te los lleves formaditos, con buena técnica, con buena capacidad, claro, tú lo has dicho, con la posibilidad de tener una educación igual o mejor que la mía. ¿De acuerdo? Porque ahí podríamos entrar en polémicas en torno a si es mejor el nivel educativo de tal institución sobre el del otro. Finalmente creo que depende mucho también de la carrera que decidan los chavos para saber si es o mejor el nivel educativo. Si ese fue el problema en el 2008 y 2009 y hoy se siguen teniendo esas situaciones, aquí hay dos aspectos. Uno, la gente de CONADEIP no le interesa tener un arreglo desde ese punto de vista, es decir, el punto medular, aunque para muchos sea el pretexto, no se ha solucionado. CONADEIP no le ha interesado quitar esa posibilidad de becar jugadores que pertenecen en categoría juvenil o intermedia a instituciones que pertenecen todavía a la ONEFA. Y la ONEFA, por otra parte, no ha encontrado mecanismos sólidos para evitar que muchos jugadores se vayan. Ahora, y lo hemos comentado en este programa muchas veces, ¿cuál es la finalidad entonces del fútbol americano? ¿Cuál es el objetivo del fútbol americano para los jóvenes mexicanos y para las instituciones educativas? Muchos jugadores que se van a otras instituciones becados ya tenían escuela en las instituciones a las cuales representaban, pero les vendieron muchas cosas. Porque no nada más es el tema de la escuela, también hay, y eso lo hemos escuchado por exjugadores, el tema de alimentación, el tema de hospedaje, el tema de un carro, el tema de apoyo económico. Y entonces, sumando todas estas cosas, más te prometo llegar a un equipo que es multicampeón, pues le venden muy bien la idea a los jugadores y sobre todo a los papás de los jugadores cuando estos no son mayores de edad y ellos no pueden tomar la decisión final, sino los papás tienen que firmar de común acuerdo para que ellos acepten esa beca deportiva y terminen saliendo inclusive de sus ciudades de origen para buscar nuevos horizontes. Se ha prostituido en ese sentido mucho nuestro fútbol americano, porque ahora los chavos y los papás de los chavos es ¿quién me va a ofrecer qué? ¿Quién es el mejor postor? Y ya no es nada más el tema educativo, y también lo hemos platicado aquí. Si fueran jugadores o estudiantes de excelencia, créeme que no necesitarían una beca deportiva, tendrían una beca estudiantil. Pero no son necesariamente jugadores que sean estudiantes de excelencia y por lo tanto sí están vendiéndose en muchos de los casos para ver quién me ofrece más. Yo en esta escuela de color negro me ofrece, ya tengo una matrícula y estoy estudiando, pero aquella me ofrece, además de la escuela, apoyo económico, hospedaje, automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de prostitución en ese sentido que es lo que ha generado este distanciamiento o por lo menos el gran pretexto para que las escuelas que tienen equipos de fútbol americano estén como lo vemos ahora, distanciados. Y por otra parte, creo que también los equipos que han perdido jugadores, bien lo dice, les ha faltado algunas estrategias para generar mayor identidad entre sus jugadores. ¿Qué pasa en la NCAA? También hay becas, pero hay un límite de becas. Hay un mínimo de becas que se pueden utilizar para, dependiendo el nivel en el cual estén participando. Entonces, creo que aquí tenemos que primero comenzar a respetarnos y después sentarnos a platicar para, tú quieres darle escuela a uno de los jugadores de uno de mis equipos que no tiene
por la institución en la que participa una matrícula, la posibilidad de estudiar, perfecto, pero vamos a poner un mínimo, un límite de los cuales te puedes llevar. No puede pasar como aquella generación campeona de las Águilas Blancas desde categorías juveniles, que se fue prácticamente completa a los Aztecas de la UDLA, más de 20 jugadores, entre ellos Rodrigo Gufi Pérez. Me parece eso ocioso, no tiene ningún caso, no tiene ningún sentido, porque además pues terminas enfrentándolos en Liga Mayor y dices, tú eres bien malo, ¿ve? Yo siempre te gano y además te apaleo. Pues sí, pero te llevaste una camada de jugadores que estaban formándose en mi institución o en mi club cuando eran infantiles y después pues simplemente los tomaste ya campeones y les pusiste otro tipo de colores y por eso ahora hasta me ganas. Entonces, si queremos paridad, si queremos una competencia real y verdadera en donde no sepamos quién va a ser el campeón, se tiene que reglamentar eso. Suena tal vez exagerado por parte de ONEFA. Yo creo que lo que hizo ONEFA fue únicamente decir, yo no voy a participar en formalizar juegos cuando el primer requisito que te pido desde que te fuiste no lo has respetado. Yo en ese sentido apoyo esa decisión y también me parece muy adecuado que ONEFA esté permitiendo a sus equipos pactar partidos de pretemporada como eran los de la semana interligas, eran de pretemporada con la gente de CONADEP. ¿Algo que quieras agregar o vamos al siguiente Blitz? No, vamos al siguiente Blitz. Perfecto, pues en el siguiente Blitz, Javier, es en torno a también lo que ocurrió, mejor dicho, hablando en pasado, allá en la Asamblea General de la ONEFA y pues la incorporación, como escuché cuando llegaba, que mencionabas del equipo de los Zorros del ITQ y del equipo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Oye, por cierto, ¿supiste algo de los Lobos antes de pasar al Blitz? Porque me llamó la atención que los Lobos ni siquiera se presentaron. Tú tenías algo de información, pero parece que este año no era el bueno. Pues de hecho, tal vez hubo alguna falta de coordinación en cuanto a tiempos, porque precisamente de acuerdo a la versión oficial que incluso dieron a conocer ante los medios de comunicación allá en Puebla, era precisamente que los Lobos se iban a presentar para proponer su incursión ya desde esta Liga Mayor, reconociendo que su intermedia, aparentemente de esas ligas donde se juega la intermedia libre, se iba a desempeñar pues prácticamente de manera paralela a la intermedia de ONEFA, y precisamente iba a servir como preparación para la Liga Mayor, pero finalmente pues no se presentaron y no están en el roster, en el calendario. Así es, ojalá el próximo año ingresen los Lobos de la Benemérita de la Puebla. Pues eso nos queda como tarea. En días subsecuentes estaremos por allá y vamos a investigar qué sucedió con los Lobos de la UAP. Perfecto, bueno, y es en torno a, entró Zorros, entró Tecos, pero el equipo de los Emperadores Mayas decidieron ya no participar en ONEFA y ellos en el 2015 tienen el deseo de incorporarse a la liga CONADEIP, dicho por el propio entrenador en jefe del equipo de los Emperadores Mayas, quien es un buen amigo y que le mando un saludo, el coach Carlos Sotelo. Y la pregunta y el blitz es, ¿le conviene al equipo chiapaneco buscar suerte ahora en CONADEIP? Habría que analizar, mientras que el primer blitz lo contrarrestamos con una maniobra muy extraña un tanto improvisada en la línea de golpeo. En este segundo blitz, pues rola rápidamente el mariscal de campo hacia su lado fuerte y yo creo que le puede convenir dependiendo cuál sea el enfoque que le quiera dar, porque recordemos que los Emperadores Mayas, a diferencia de los bengalíes y de otros equipos de aquel rumbo, pues el equipo de Emperadores Mayas es una especie de selección. Entonces prácticamente pudieran trabajar ese equipo como si fuera un equipo semiprofesional y de trabajarlo de esa forma, pues prácticamente es un esquema similar al que están buscando las instituciones privadas de CONADEIP, por supuesto. Entonces yo creo que sí le convendría una jugada rápida y yo creo que es prácticamente el esquema que pudieran vislumbrar para el próximo año. Lo que me queda claro es que Emperadores Mayas se dio cuenta de que en ONEFA no nos querían, porque las instituciones veían muy costoso el viaje a Chiapas, le cerraron la puerta el año pasado para entrar oficialmente, lo dejaron como parte de un equipo de invitación, pero todos los partidos pactados finalmente nada más se realizaron 2, si no mal recuerdo, fue Colibríes y Anáhuac,
los únicos que desarrollaron. No sé si se me escape algún otro, son los que recuerdo ahora. Bueno, el Anáhuac de Cancún, que es muy cercano, por cierto, qué bueno que el Anáhuac se logró mantener. Ya ese va a ser nuestro tercer blitz y último, pero entiendo a los emperadores mayas que ante esta negativa por parte de la ONEFA y tantos obstáculos que le pusieron, ahora esté pensando en otra liga. Sin embargo, creo que CONADEP también le va a poner muchos peros, porque CONADEP está en el norte, en la zona del Pacífico, y en el centro. En el sur no hay nada de CONADEP. Y creo que eso también podría generar muchas dificultades para que los aceptaran, porque tendrían que participar en la conferencia 2. En la del Pacífico, imposible. Es ir de polo a polo. Y en la conferencia 2 hay equipos muy buenos como el TEC Ciudad de México, como la Anáhuac, ayúdame, el TEC Puebla acaba de ascender, sí, el TEC Puebla subió y Santa Fe está del otro lado. Entonces, son equipos que la verdad tienen un nivel de conferencia 1 de la ONEFA, y si contra los de la conferencia nacional en la ONEFA sufrió Emperadores Maya, creo que no va a ser conveniente. Lo mejor es lo que están ahora vislumbrando, participar en una liga nueva que se está formando en el sureste, nada más a nivel juvenil e intermedia, pero después podrían dar el paso a Liga Mayor todos esos equipos, y ahora sí, buscar que esa liga pudiera unirse como una ONEFA sureste o como una CONADEIP sureste. Que es prácticamente lo que sucedió en los 2 años recientes, cuando CONADEIP, por supuesto, incorporó a la Liga del Pacífico, bueno, a la OEFA, a la OEFA, que bueno, se convirtió en el grupo Libertad, pero que precisamente son equipos de allá, del Pacífico, y que pues muchos de ellos competían en ONEFA hace algunos años, y ahora pues están en CONADEIP, y prácticamente creo que se vislumbra esto. Que la CONADEP incluso apoye de alguna forma esa liga y después la incorpore a su competencia. Claro. Y por supuesto, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano ya no sería nacional, sería la Organización Norte-Centro de Fútbol Americano, ¿no? Sí, ellos tendrán ahí que ponerse las pilas para pues también lograr tener ese impacto, aprovechando, si es que en su momento todavía están los Leones del Anáhuac de Cancún, ¿no? Que es un equipo que está en ONEFA y que pueden ser como los líderes de ese proyecto en el sureste mexicano. Y vamos al último blitz, Javier, que es precisamente... Antes de eso, Gabriel, avanzar, un segundo esfuerzo del mariscal de campo para avanzar un poquito. Por supuesto que la incorporación de Zorros y Tecos para mí es algo completamente extraordinario. Creo que son 2 equipos que, aunque deportivamente en el fútbol americano no han sido tan destacados, pero son instituciones sumamente trascendentes con instalaciones muy interesantes en ambas sedes, y por supuesto que bienvenidos a la competencia. Sí, por supuesto, y se mantienen los Leones de Cancún, pero los Leones de Cancún se mantienen porque el gobierno municipal y el gobierno estatal en mayor medida el municipal, van a poner el dinero que le hacía falta al equipo, que son alrededor de 3 millones de pesos, para mantenerse en la competencia. Es sano que entren los gobiernos a solventar los gastos de equipos de fútbol americano universitarios. Yo creo que sí es adecuado, porque finalmente uno de los enfoques del presupuesto municipal o del presupuesto estatal incluso, pues es precisamente el fomento del deporte. Y recordemos que desde hace aproximadamente 10 años los gobiernos de Quintana Roo precisamente han estado fomentando precisamente el crecimiento del deporte, inyectando presupuesto a diferentes disciplinas. Recordemos que incluso en el fútbol, soccer profesional, pues se llevaron a un equipo a esa entidad, y por supuesto después también a un equipo de béisbol profesional lo apoyaron, y yo creo que incluso el apoyo del municipio y del gobierno pudiera ser factible no únicamente para apoyar a los Leones, porque es una institución privada, sino incluso a equipos de universidades públicas allá en Quintana Roo. Es un arma de doble filo, como yo analizo esta situación. Yo siempre he estado en total desacuerdo en que los gobiernos apoyen al fútbol profesional o en general al deporte profesional. Y casos hay muchos: Veracruz, Chiapas, Puebla, han estado metidos los gobiernos. Finalmente el presupuesto gubernamental está dedicado a otros, o debe de estar dedicado a otro tipo de servicios y prestaciones a la sociedad, y no para mantener a un equipo profesional. En este sentido, podría mantener una coherencia en esa situación y decir que no estoy de acuerdo. Creo que el problema
que yo encuentro es perfecto. Una de las razones de un gobierno, en este caso municipal principalmente, con su sociedad, es promover el deporte. Y este es deporte amateur, es deporte de estudiantes, es un deporte de jóvenes que están estudiando y a la par están preparándose físico-atléticamente en el emparrillado. Creo que lo que pudo haber hecho, ojalá y lo vaya a hacer, el gobierno municipal allá en Cancún, es generar y buscar los patrocinadores con los cuales ellos se deben de llevar muy bien y que tantito les marquen al teléfono y les hablen. Verás que van a responder los patrocinadores porque te está hablando el gobernador o el presidente municipal. Y entonces a esos patrocinadores decirle, señor, quiero que inviertas, que apoyes a este equipo, a los Leones de la Náhuac de Cancún. Y en ese sentido, entonces, que no haya dinero del gobierno, dinero de la sociedad invertido en un equipo de fútbol americano, aunque sea estudiantil, sino que ellos sean los que capten a los patrocinadores con todos los privilegios que tiene por ser gobierno y los enfoque directamente al equipo de fútbol americano. Eso me parecería muy bien. Si es directamente dinero del presupuesto, estoy en desacuerdo, como estoy en desacuerdo con los equipos profesionales, porque lo estás enfocando a un solo equipo y no a muchos clubes de fútbol americano. Exactamente, claro. Por eso estaría de desacuerdo. Bien, Javier, ¿algo quieres agregar? Si no, sí, nos pedimos. Sí, por supuesto. También ahorita que comentas eso y un punto de vista en el que estoy completamente de acuerdo, únicamente recordábamos la política que habían seguido en años recientes. Precisamente recordemos que es una de las actividades del gobierno como tal, de un aparato de Estado, un aparato gubernamental, precisamente crear las condiciones para que las empresas por un lado y la sociedad por el otro puedan compaginar precisamente en un territorio. Entonces, yo creo que ahorita lo que comentas en cuanto al trabajo, no precisamente que sea aportación del gobierno, sino a lo mejor es un apoyo del gobierno, habría que investigar qué es lo que están planeando por allá en el estado de Quintana Roo, pero por supuesto que un apoyo a equipos de fútbol americano pues siempre se agradece, ¿no, Gabriel? Pues sí, sobre todo porque esto no es profesional y dura nada más 5 años. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por arrancar el programa y tenerlo al aire durante el 80% del mismo. Próximo martes 11 de la mañana acá estarás hablando de la situación del Politécnico con gente del Politécnico. Yo los veo en 15 días para seguir hablando de Head Coach, pero Head Coach continúa en sus horarios normales y en redes sociales. Pues con el gusto de siempre, les agradecemos su atención y por supuesto síganos también en las redes sociales donde estamos completamente a su disposición para comentarios, sugerencias y aportaciones. Gabriel, tus redes sociales. Estamos en Twitter como @GaboPacheco16, 16 con número. Y por supuesto en lo personal también estamos como @imagenruj en Twitter y en Facebook como imagenruj, también igualmente imagen espacio RUJ. Con el gusto de siempre nos despedimos, hasta la próxima. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.